Buenas tardes, vamos a dar paso a esta última sesión de lo que han sido estos seminarios relacionados con la ISO 45001, ¿de acuerdo? Deciros que hoy vamos a ver prácticamente lo que es los requisitos para que conozcáis los requisitos del documento que está en fase de DIX, que ya está pues prácticamente en la fase final, ¿de acuerdo? Y prácticamente pues aparecerá publicado con lo que vais a ver vosotros. ¿De acuerdo? Únicamente, pues la idea de hoy es ver un poco el enunciado de esta norma, ¿de acuerdo? Sin entrar en ella, repasar un poco lo que hemos visto a lo largo de estas semanas, ¿de acuerdo? Y nada, ¿de acuerdo? Preguntar lo que consideréis, ¿de acuerdo? No vamos a estar mucho tiempo, pero también era interesante que conocierais esta norma también que tiene que ver con la prevención y gestión de las enfermedades infecciosas. Como podéis entender, pues hay sectores donde realmente existe pues un mayor riesgo de enfermedades infecciosas, como podría ser, pues, por ejemplo, el sector sanitario, ¿no? Pensar un poco, incluso si luego entráis y buceáis en la web de la OMS, pues vais a encontrar muchísimos datos relacionados con este tipo de enfermedades y muy centrados, como decía anteriormente, en el sector sanitario. ¿De acuerdo? Como veis un poco en línea con lo que hemos ido viendo estos días o a lo largo del mes de junio y el mes de mayo, a lo largo de las 5 sesiones anteriores, pues todo lo que va apareciendo alineado con la 45001, pues podrían ser algunas normas muy concretas relacionadas con temas de determinados riesgos muy concretos, incluso podríamos ir incluso a determinados sectores de actividad, pues determinados muy concretos, ¿no? O que desarrollan aspectos pues muy concretos, siempre al final bajo el paraguas de lo que es la estructura de alto nivel y que lo que es la estructura de la 45001. Lo digo porque de igual manera podéis encontrar en temas relacionados con medio ambiente y los sistemas de gestión medioambiental 14001 o la 9001, pues determinadas normas que son luego específicas o que desarrollan aspectos más concretos y son lo que os he comentado en las sesiones anteriores que se denominan directrices. Es decir, no es una norma que incorpore requisitos y que sean auditables. Al final lo que tratan es de ayudar a, sobre todo, al usuario y a las organizaciones a que puedan, pues de alguna manera, tener una información adicional, pues para dar respuesta al propio requisito. ¿De acuerdo? Como decía, esta norma está ya pues prácticamente al 70%, ¿de acuerdo? Es un documento ya que únicamente le quedan pues algún cambio puntual y luego pues el desarrollo final hasta su publicación. ¿De acuerdo? También la veréis publicada pues a lo largo del 2023 y también, bueno, pues entiendo que para determinados sectores será un documento de gran utilidad. ¿De acuerdo? Acordaros lo que hemos ido viendo, ¿de acuerdo? La 45001 era la que establecía requisitos, ¿vale? El documento evaluable, 42. La 45002 ayudaba a la implementación. La 45003 tenía que ver con los riesgos psicosociales, ¿vale? La 45004 con la evaluación del desempeño, ¿de acuerdo? Acordaros toda la parte de indicadores. La 45005, que la vimos en la sesión anterior, tenía que ver con la gestión de la pandemia. La estructura también de esta norma 45006 sí que va un poco en línea con lo que era la del COVID, ¿de acuerdo? Pues un poco recoge elementos comunes y lo que va dando, pues, a lo largo de la estructura de la norma, pues determinadas recomendaciones para la planificación, para el control o el seguimiento de lo que tiene que ver con, sobre todo, enfermedades infecciosas. ¿De acuerdo? Bueno, la norma, pues como decía anteriormente, trata de actividades que tienen que ver pues con un ámbito muy concreto, ¿no? Y con aquellos lugares de trabajo y aquellas personas pues que desarrollan sus actividades en lugares donde puedan existir, pues como decía anteriormente, riesgos generados por determinados elementos que pueden al final derivar en enfermedades. ¿De acuerdo? Pensar aquí mucho en las enfermedades profesionales y pensar también no únicamente en el trabajador, sino luego también en el entorno y las partes interesadas, también cómo se pueden trasladar fuera de la propia organización este tipo de enfermedades, ¿no? Porque no es lo mismo que a lo mejor un incidente o accidente que finaliza o termina en la puerta de la organización y esto al final de alguna manera te acompaña, ¿no? Podría ser igual que los riesgos psicosociales. ¿De acuerdo?
Enfermedades infecciosas, existen una amplia gama de enfermedades, ¿de acuerdo? Relacionadas con la salud y seguridad, ¿de acuerdo? Y realmente, bueno, pues también luego se determinan en los cuadros de enfermedades profesionales qué tipo de actividades o enfermedades se recogen aquí. Ejemplos, pues tenéis muchísimos. Aquí tenéis algunos que son los que la norma, bueno, pone como ejemplos y que entiende que se deberían gestionar, ¿no? Temas como la gripe, temas como el COVID, temas como legionela, temas como viruela, temas como hepatitis, paludismo, salmonelosis, tuberculosis, el ébola o el tema del VIH, ¿de acuerdo? Igual que otras que puedan aparecer, bueno, pues la lista no es una lista que se quede aquí, ¿no? Pues dependiendo ya de los lugares de trabajo y dependiendo también de la zona, pues puede que existan, bueno, pues otras enfermedades de carácter infeccioso, bueno, que se deben gestionar y que realmente, pues la organización tiene que poner los medios para eliminarlos o reducirlas. ¿De acuerdo? La norma, pues es una norma de directrices que únicamente da información, ¿de acuerdo? Y da unas pautas para prevenir o reducir los agentes y también su transmisión, ¿de acuerdo? Eh, daros cuenta de lo que dice la norma. Dice la norma apoya el principio de que no se debe exigir a los trabajadores que trabajen en entornos que realmente no se apliquen unas medidas adecuadas, pero eso de manera general en todas, ¿no? Y también la norma pues te dice que se apoya en la 45001 y el enfoque, como no podía ser de otro, pues tendría que ser el que tiene que ver con el ciclo de mejora continua que vosotros ya conocéis. ¿De acuerdo? Bueno, he rescatado únicamente un par de definiciones y únicamente el índice de la norma para que lo conozcáis también, ¿de acuerdo? Y creo que, bueno, que para conocer la norma pues es más que suficiente, ¿de acuerdo? Daros cuenta de lo que dice. El documento ofrece directrices a las organizaciones sobre cómo prevenir o controlar la exposición a agentes infecciosos y sobre todo gestionar, ¿no? Gestionar riesgos asociados a dichas enfermedades. Dice, a dichas enfermedades que presentan un riesgo de una enfermedad más grave o muerte, ¿de acuerdo? O presentan un riesgo menor para la salud, pero tienen un impacto significativo en la organización, ¿de acuerdo? Como siempre, pues todo este tipo de documentos voluntarios pues son aplicables a cualquier tipo de organización. Pensar mucho que aquí también hay mucha normativa de aplicación. Hay sectores que requieren pues, de medidas muy específicas en este ámbito, como los hospitales, laboratorios médicos, biológicos, ¿de acuerdo? Que es realmente donde existe una mayor probabilidad de exposición a enfermedades infecciosas, ¿de acuerdo? Y luego son las administraciones públicas las que proporcionan las pautas, ¿vale? Para seguir o para proteger los trabajadores en dichos ámbitos. Acordaros que, por ejemplo, aquí en el caso de España, pues disponemos de un Real Decreto sobre agentes biológicos y su guía de aplicación. ¿De acuerdo? Al final, pues la norma, pensar, pues lo que os comento siempre, ¿no? Que puede ser aplicable a lugares de trabajo donde no existe ningún tipo de normativa o realmente donde la administración no ha desarrollado o incluso pues un documento de apoyo a la gestión de la información legal que ya existe. ¿De acuerdo? Únicamente he cogido estas dos definiciones para que las veáis, ¿de acuerdo? Y define la 45006, la enfermedad infecciosa, como aquella afección causada por agentes como bacterias, virus, parásitos u hongos que puedan propagarse directo o indirectamente y que puedan provocar mala salud, ¿de acuerdo? O enfermedad. Pensar aquí también, luego, desde el punto de vista de lo que es la propia norma, igual que aquí se hablan de determinados agentes que tienen que ver con los temas biológicos, y veíamos en la 45003 pues algunos factores que tenían que ver pues con los riesgos psicosociales, pues pensar también aquí luego en la aplicación de la norma, sobre todo en lo que es la parte de eh, la identificación de peligros y evaluación de riesgo, pensar también aquí en las metodologías de evaluación de riesgo. ¿De acuerdo? Que es la gran diferencia que existe entre unas y otras, ¿no? Porque al final todas estas normas que dan directrices, bueno, pues al final el empresario o el técnico en este caso que identifique factores de riesgo que tengan que ver, ya sean con riesgos biológicos o riesgos de carácter psicosocial, otro tipo de riesgos ergonómicos, que os acordéis siempre que aquí luego cada riesgo, cada peligro de esto tiene su metodología asociada, que no es lo mismo evaluar un riesgo de exposición a determinadas bacterias que puedan existir que el riesgo de la carga de trabajo en un puesto, ¿de acuerdo? Entonces pensar un poco que
la norma sí que, si la veis y veis un paralelismo con las otras que hemos ido viendo, pues al final te va dando como pautas y recomendaciones. ¿De acuerdo? La norma también incluye ahí bastantes definiciones, pero tenéis otra aquí, que es la de enfermedad contagiosa, ¿vale? Que sobre todo es la que se transmite de persona a persona. Lo quería destacar también porque al final el que no se gestione de manera adecuada pues la exposición a determinados agentes infecciosos, pues luego pueden salir fuera de la oficina. ¿De acuerdo? Acordaros también que la norma y el recorrido de la 45006 pues también es una norma que al final se centra en esto, ¿no? En lo que vosotros ya conocéis de la estructura de alto nivel, de identificar un poco el contexto de la organización, qué es lo que le afecta a todos, ver las partes interesadas y a partir de aquí, bueno, pues no darnos, entre comillas, más importancia a unos factores u a otros, ¿no? Sino que al final la alta dirección, pues lo que tiene que poner los medios para gestionar cualquier tipo de peligro o factor de riesgo que pueda luego afectar a la seguridad de los trabajadores. ¿De acuerdo? A partir de aquí siempre se repite lo mismo. Identificar peligro, gestionar riesgos del tipo que sean, ¿de acuerdo? Riesgos relacionados únicamente con la seguridad y salud en el trabajo o otros riesgos que puedan existir en el sistema de gestión y a partir de aquí establecer unos objetivos, ¿de acuerdo? Pensar que habrá organizaciones, bueno, que no es lo mismo una oficina que a lo mejor tiene riesgos que pueden tener más que ver con temas ergonómicos o temas psicosociales, o a lo mejor un hospital pues que puede tener riesgos ergonómicos, psicosociales o riesgos que tengan que ver con temas biológicos, ¿de acuerdo? Entonces pensar un poco luego a la hora de planificar y establecer objetivos. A partir de aquí, pues habrá normativa o no de aplicación, obligatoria o voluntaria, como puede ser esta, y a partir de aquí, pues la empresa lo que está obligada siempre es a controlar pues los riesgos que hayan aparecido en esta evaluación y a partir de aquí, pues ir midiendo, ¿de acuerdo? Si hay que tener aquí algún indicador, ya lo veíais con la 45004 de desempeño relacionado con este ámbito de aplicación, pues se incluirá y podremos ir midiendo, ¿de acuerdo? Si os acordáis un poco, pues la 45001 pues sí que tenía una serie de capítulos, ¿no? 7 grandes capítulos. Bueno, pues la 45006 de alguna manera va dando respuesta a cada uno de estos capítulos y va dando ejemplos de cómo gestionar todo esto dentro de cada uno de los capítulos, ¿de acuerdo? Aquí únicamente lo que he tratado para hoy es un poco que veáis vosotros también el esquema de la norma y que veáis, pues sin entrar aquí, qué elementos recoge, ¿de acuerdo? Si os dais cuenta, la 45006 tiene, pues, y sigue la misma estructura que otras normas, ¿de acuerdo? Tiene un índice, un prólogo, una introducción, ámbito de aplicación, ya lo habéis visto anteriormente, referencias normativas, no recoge ninguna porque si tuviera que incluir alguna tendría que incluir las de todo el mundo, algunos términos y definiciones, algunas se repiten, que ya los conocéis de normas anteriores, y luego empieza a desarrollar, ¿de acuerdo? Es un poco lo que, para que veáis, temas de contexto, ¿vale? Aquí pues igual entra mucho en el tema de las enfermedades y el tema de actividades que pueda llevar a cabo la organización, ¿de acuerdo? Daros cuenta que habrá organizaciones que la 45006 pues es una norma que sí, que está aquí publicada, pero si yo no voy a tener ningún trabajador que se exponga a cualquier tipo de agente infeccioso, pues realmente la norma pues está bien conocerla, pero tampoco es necesario desarrollarla o aplicarla, ¿de acuerdo? Como veis aquí, pues la norma tiene su capítulo de contexto, un capítulo 5 que habla de las enfermedades infecciosas, ¿de acuerdo? A partir de aquí un capítulo 6, igual que las otras normas, que habla de liderazgo, consulta, funciones, responsabilidades y competencias. Un capítulo de comunicación, ¿de acuerdo? Muy similar también a lo que visteis en la parte de la 45004 y la 45003, ¿de acuerdo? Luego el capítulo específico de peligros, ¿de acuerdo? Si veis aquí habla de identificación de peligro, evaluación de riesgos, pensar en las metodologías que se adapten a este tipo de riesgos, la determinación de controles y la planificación. Daros cuenta también que la norma tiene un capítulo incluso relacionado con los temas de enfermedades infecciosas específico de riesgos psicosociales, ¿de acuerdo? Incluso aquí podríamos incorporar lo que hemos visto en la 45003, pero daros cuenta pues que el tema de este tipo de riesgos en las organizaciones pues también puede afectar mucho a la salud psicosocial de los trabajadores, ¿no?
daros cuenta que tiene un capítulo concreto. Luego el capítulo 10 trata los temas de recursos humanos y materiales, ¿de acuerdo? Para llevar a cabo la actividad de la gestión de las enfermedades infecciosas y luego la aplicación de controles, ¿de acuerdo? Si acordáis también un poco la 45005, pues aquí hay algunos elementos que ya se recogían en esta norma y que para que veáis un poco el paralelismo, ¿de acuerdo? Que si luego ya tranquilamente cuando tengáis los materiales y lo queráis ver y leerlo tranquilamente, bueno, pues realmente puedes contrastar un índice con el otro e incluso el mismo contenido de la norma, ¿no? Por eso digo muchas veces que las normas no os den miedo, que aunque vosotros estéis a lo mejor muy centrados en el ámbito de la seguridad, que si cogéis otra norma de sistemas de gestión, bueno, las típicas de calidad, medio ambiente, sostenibilidad y tal, al final son similares, ¿de acuerdo? Al final son normas que la parte del tronco común es lo mismo y se diferencian en cosas muy concretas y muy específicas de la norma en cuestión, ¿de acuerdo? Aquí sobre los controles, daros cuenta, trata mucho de daros cuenta temas de higiene personal, que ya lo vimos, viajes relacionados con el trabajo, ¿de acuerdo? Que también lo vimos el otro día. Y bueno, pues si veis aquí, pues luego el capítulo 12 habla también de la aplicación de los controles de las enfermedades contagiosas. Habla de lugares de trabajo, ¿de acuerdo? En el propio lugar de trabajo. Habla del tratamiento de los controles en las zonas comunes. Habla de los controles también en zonas de reuniones y visitas en los lugares de trabajo. Y habla también luego de las entregas, pues, por ejemplo, pues de cualquier persona que pueda tener cualquier tipo de infección, ¿no? Te da, pues, como pautas y recomendaciones. Acordaros que la norma, al final, es una norma de directrices, ¿vale? Diferencia lugares de trabajo bajo el control de la organización. Habla desde el trabajo desde casa, ¿de acuerdo? También desde el trabajo de casa con otras personas, el trabajar en varios lugares y el trabajo con el público. Pensar un poco, si pensáis directamente, pues, no sé, en un hospital o en un centro de salud, pues seguramente que se nos vienen muchas ideas a la cabeza de lo que tiene que ver con las enfermedades infecciosas y con las personas que se exponen a dichos peligros. ¿De acuerdo? El capítulo 13 luego habla de aplicación de controles para enfermedades infecciosas no contagiosas y también de enfermedades endémicas. ¿De acuerdo? Daros cuenta que al final, bueno, pues si lo veis de alguna manera, pues va tocando aquellos aspectos más relevantes en este ámbito. El capítulo 15 trata todo lo que tiene que ver con los equipos de protección y mascarillas, ¿de acuerdo? Pues aquí sobre todo dar recomendaciones, pensar que cada uno de los países de donde seguís este tipo de seminarios, pues que penséis que hay unas normativas voluntarias, hay un Real Decreto, aquí por ejemplo en España el equipo de protección, un 773, existen determinadas normas, pues en el caso de España normas UNES relacionadas con equipos de protección y a partir de aquí, oye, pues tendremos que utilizar equipos de protección que estén diseñados para proteger al riesgo que esté expuesto el trabajador. ¿De acuerdo? Pensar aquí en equipos de protección y mascarillas tipo FFP3, ¿de acuerdo? Para que el trabajador pues realmente sea la última barrera ante la exposición a este tipo de riesgo. ¿De acuerdo? De igual manera, la norma gestiona y da pautas para gestionar el tema de las emergencias, ¿de acuerdo? Habla del tratamiento de casos sospechosos, ¿de acuerdo? De qué se debería hacer, de qué recomendaciones da, desde la detección, desde las pruebas, desde la localización de contactos, desde la cuarentena y la vacunación, ¿de acuerdo? Daros cuenta que incluso aquí, pensando así en alto, pensar que la norma es de aplicación, pues muchas veces a personal que trabaja y sale fuera del país y para otros países donde puede haber determinadas enfermedades, determinados virus, determinados elementos que luego puedan traer aquí a la propia organización. El capítulo 18 gestiona todo lo que tiene que ver con la evaluación de rendimiento, que esto lo podréis compaginar con la 45004, que fue la norma que vimos de evaluación del desempeño, ¿de acuerdo? Y la mejora, ¿de acuerdo? La norma también incorpora pues una serie de ejemplos y anexos, ¿de acuerdo? De recomendaciones y al final, como veis, pues es una norma que tiene que ver mucho con el esquema de la 45005, con lo que fue la ISO, la ISO de gestión de los riesgos relacionados con el COVID, ¿vale? Que fue una norma que se
que quedó en fase de desarrollo, en FDX, para que se pueda actualizar en cualquier momento si fuera necesario, y está pues en una norma que está ya pues prácticamente a punto de aparecer. Si vais viendo un poco, pues hay normas que son más similares a la otra, a las otras normas. Hay normas que cogen parte de otras, como puede ser la gestión de los riesgos psicosociales, donde podríamos pensar aquí a la hora de implementar todo esto, y cuando vimos la 45002 de la implementación de la 45001, cómo incorporar pues todas aquellas directrices que nos van dando las otras normas. Bueno, y al final entiendo que con esta familia de 6 normas hasta la fecha, ¿de acuerdo? Pues realmente pues tenemos mucha información para gestionar riesgos generales, riesgos específicos en las organizaciones. ¿De acuerdo? Un poco era que conocierais esta norma, ¿de acuerdo? Que vierais un poco qué recoge. Muchas de las cuestiones coinciden con el seminario anterior de la 45001, ¿de acuerdo? Y para finalizar, pues era interesante también conocer la norma. De acuerdo, un poco resumiendo lo que hemos ido viendo a lo largo de estas 5 sesiones anteriores, acordaros que lo que hemos ido viendo es una serie de normas que nacen o se publican y desarrollan en base a un documento que es el que recoge los requisitos de un sistema de gestión 45001, que es el que vimos desde un principio, es lo que hay que tener en cabeza, la estructura de alto nivel, el contexto, los resultados, riesgos. Esta es una norma que está enfocada a los riesgos, acordar los riesgos y riesgos de seguridad y salud en el trabajo. El objetivo es eliminar y reducir este tipo de riesgos, establecer medidas, controlar, medir y mejorar. Ese es el enfoque. Vimos que la 45001, siendo un modelo voluntario, es un modelo que es evaluable, ¿de acuerdo? Que las organizaciones deciden certificarlo si lo consideran oportuno, ¿de acuerdo? Y que es una buena herramienta para la mejora, ¿de acuerdo? Vimos también en la siguiente sesión, si os acordáis, pues lo que era la 45002, directrices para la implantación del sistema. Oye, ¿cómo lo hago? Acordaros que esta 45002 pues era una norma que venía llenita de ejemplos para que la organización, cuando hablo de la organización me refiero pues muchas veces a la parte técnica, pues sepa cómo hacerlo, ¿de acuerdo? Te da distintas opciones y te da distintas posibilidades a la hora de llevar a cabo el cumplimiento del requisito. La siguiente que vimos, si os acordáis, era la 45003, ¿de acuerdo? Acordaros de las tablas que veíamos y de las situaciones que veíamos dentro de lo que era la gestión de los riesgos psicosociales, que también, bueno, pues daba bastante información a la hora de gestionar los riesgos psicosociales, ¿de acuerdo? Yo entiendo que esta es una norma también muy potente, muy buena, que se puede profundizar y que nos puede ayudar mucho en el día a día, ¿vale? La 45004, ¿vale? Que aquí, pues un poco también, aquí hay un fallo, que ahora cuando os comparta la documentación lo vais a ver, ¿de acuerdo? Aunque os pasaré el documento, es que se me grabó la presentación sobre la de la 45002 y la he perdido, ¿no? La 45004 era la que tenía que ver con la evaluación del desempeño, la de los indicadores, ¿de acuerdo? Como os voy a compartir también las grabaciones, pues el que lo quiera ver lo tendrá ahí, ¿de acuerdo? Es que ha sido imposible recuperarla, ¿de acuerdo? Pues la norma también era una norma muy práctica que daba muchísimos ejemplos de indicadores, desde temas muy sencillos a temas que podrían ser a lo mejor más diferentes a lo que habitualmente estamos acostumbrados. ¿De acuerdo? La que vimos en la sesión anterior, la 45005, que tenía que ver con el COVID, si bien el COVID, bueno, parece que ya no nos acordamos de él, pero también al final el documento, pues igual que habéis visto la 45006, pues da muchísima información de determinadas situaciones que realmente, bueno, pues ocurren en las organizaciones y no tenemos que pensar en que no volverá a haber un COVID, sino al final es, aparece pues también de la mano de la 45006, se apoya en este documento y al final pues en aquellos lugares de trabajo donde haya más posibilidades de que existan riesgos de carácter infeccioso, bueno, pues la podemos utilizar, ¿de acuerdo? Que era la que veíamos hoy. Si os dais cuenta un poco, también desde el punto de vista de los que tengáis más experiencia en el campo de la seguridad y salud en el trabajo, pues si os dais cuenta, todo ha evolucionado mucho, ¿no? En las últimas décadas en materia de seguridad y salud en el trabajo, bueno, pues entiendo que las tecnologías pues han hecho mucho esto, ¿no? Pasar de un lugar a otro. Nosotros que nos identificamos siempre con estas imágenes, pues realmente al final tenemos que entender claramente que es un sistema, que el sistema no deja de ser más que una herramienta que ayuda a gestionar determinados
riesgos en las organizaciones, que da unas pautas muy enfocadas a la mejora continua, una sistemática que es lo que implica el propio sistema de gestión y que realmente, bueno, pues la familia de la serie 45001 irá creciendo a medida que se demanden por parte de las organizaciones pues documentos que den directrices, explicaciones, que realmente ayuden a las organizaciones a mejorar y a que sus trabajadores estén, bueno, pues en unos lugares de trabajo seguros y saludables, ¿de acuerdo? Y tenéis que entender, bueno, que vamos evolucionando, ¿no? Entonces, al final tenéis que entender la gestión de los riesgos laborales, bueno, como una gestión global que depende del contexto de la propia organización y que a partir de aquí, pues pensar un poco que hoy están estos riesgos, dentro de 15 años no sabremos lo que habrá, ¿no? Pero pensar que la norma al final va a seguir siendo útil. Se podrán adaptar, revisar determinados requisitos de la norma, se podrán aclarar determinados aspectos, pero la gestión siempre se apoyará en esa gestión que promueve el ciclo de mejora continua. ¿De acuerdo? También, y para ir finalizando, recordaros dos cosas. Que el sistema yo siempre digo que es una herramienta, ¿no? Que penséis que el sistema es como esto, que el sistema te ayuda si tú te dejas ayudar. Que hay sistemas que están sobredimensionados y que le quedan grandes a la empresa. Hay sistemas que son muy estrictos, con lo que ahogan a las empresas y cada empresa tiene que tener su modelo, su sistema de gestión. Que el sistema es como el reloj, que el sistema tiene que moverse en función de lo que vaya cambiando el contexto de la organización. Y cuando digo el contexto puede ser que aparezcan nuevos riesgos. El contexto se ve afectado si cambia la normativa. El contexto cambia si estamos en la empresa 10 y mañana estamos 25, ¿no? Entonces, que el sistema entendáis que es algo como esto, que el sistema de gestión está en todos los lugares de trabajo en una organización, que hay parte que se apoyará en un manual de un sistema de gestión donde la organización recogerá, bueno, pues los elementos claves, que el enfoque de todos estos sistemas acordados es una gestión por procesos, que todos estos procesos están expuestos a riesgo, que tendremos que llevar a cabo unos controles, tendremos que ir evaluando y midiendo por 95.004 y al final, bueno, pues tendremos que ir evaluando a través de procesos como podrían ser la auditoría interna, externa y la revisión por la dirección. ¿De acuerdo? El enfoque es la mejora, que acordéis siempre que lo legal es obligatorio, que lo voluntario, como su nombre dice, es voluntario, que parte de un cumplimiento legal y que a partir de aquí, pues acordaros siempre de lo que os he ido diciendo, ¿no? La ley hay que cumplirla, el sistema te dice que planifique, que hagas cosas y cumplas la legislación, que controles y que midas, ¿de acuerdo? Es la gran diferencia, que no se os olvide, ¿de acuerdo? Bueno, y con esto a lo largo de estas 6 sesiones, pues queríamos desde el Instituto de Seguridad y Bienestar Laboral, pues también compartir con algunas personas, ya digo, también compartiremos las grabaciones, de verdad que había más de 1.000 personas inscritas, pero lo queríamos hacer en, bueno, en un grupo pequeño, pues también un poco para poder hablar, para poder compartir y para, sobre todo, poder manejarnos. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí un poco la idea que teníamos del seminario. Sobre todo, bueno, pues ahora vamos a ver si tenéis algún tipo de duda y comentamos. ¿De acuerdo?